recuerdo claramente la primera vez que vi esta recreativa. Durante los 80 y principios de los 90, lo más normal era encontrar al menos un mueble arcade en cada cafetería. Y la consabida hora del vermú los sábados a mediodía, que en mi caso era una oportunidad para reunir a parte de la familia, era un momento idóneo para jugar a alguna de estas recreativas. La primera vez que probé Altered Beast fue jugando una partida junto a mi hermano en un bar que hay cerca de casa de mi abuela. Mientras los mayores charlaban y reían cerca de la barra, mi hermano y yo solo podíamos alucinar viendo cómo en el juego un dios nos encomendaba una misión: salvar a su hija. Y entre golpes y mamporros descubrimos que había unas bolas de energía que nos otorgaban más fuerza. De hecho, nos convertían en unos hombres ultramusculados, al más puro estilo Conan, que tanto nos gustaba en aquella época. Pero fue mejor aún cuando, al conseguir la tercera bola de energía, asistimos boquiabiertos a la primera transformación del juego. Éramos unos hombres lobo. ¿Y qué hombres lobo? Éramos prácticamente invencibles. Ya en la segunda pantalla, cuando mi hermano consiguió la tercera bola de energía, a mí ya me habían matado, era pequeño y era un poco torpe. Bueno, cuando consiguió la tercera bola de energía, que le iba a convertir teóricamente en un hombre lobo, alucinamos de nuevo al ver que ya no se convertía en lobo. No, ahora era un dragón, un maldito dragón. A partir de ese momento, mi misión en la vida fue descubrir todas las transformaciones de Altered Beast. Pero como ya he dicho, era pequeño y un poco torpe, así que no fue hasta que alquilé el juego para Mega Drive, años más tarde, cuando pude ver todas las formas que adoptaba el protagonista en este fantástico juego que, si no habéis probado, ya estáis tardando. Como ya comenté en la anterior entrega de los juegos de mi vida, alrededor de 1992 o 1993 estaba muy a tope con el tema Olimpiadas. Bendita Barcelona 92. Y a pesar de que nunca he seguido demasiado los deportes, los juegos de este estilo, ya sea de fútbol, baloncesto, atletismo o tenis, siempre me han gustado. Y fue la confluencia de estos dos hechos lo que produjo mi fiebre con este Tennis de Game Boy. Tennis era un juego muy simple, de los de la primera remesa de juegos para Game Boy que nos llegó a Europa, pero era bastante entretenido. Permitía partidas cortas, lo que lo hacía fantástico para una consola portátil. El cartucho no permitía jugar torneos, solo partidos individuales, pero yo confeccionaba a mano en mi cuaderno unos cuadros de torneo maravillosos, y según iba pasando de ronda, subía el nivel de la IA de mi contrincante. Una cosa que me llamaba mucho la atención era que el juez de silla en los partidos era el mismísimo Mario en persona, y de hecho mucho mejor dibujado que en su propio juego de Game Boy, Super Mario Land. Ya desde entonces Nintendo pluriempleaba a su fontanero, cosa que como niños que éramos nos encantaba, ¡qué narices! Hoy por hoy hay 1000 opciones más realistas, con mejores gráficos, sonido, movimientos, pero os confieso que de vez en cuando sigo volviendo a encender mi fiel Game Boy para jugar un rato a tenis. Tardé mucho tiempo en tener un ordenador en casa. Sí, es cierto que tuve un Amstrad CPC, pero desde que quedó obsoleto, alrededor de 1991, tardé más de 10 años en volver a tener algo con teclado en mi habitación. Así que los grandes clásicos del PC los he disfrutado bien años más tarde de su salida, como me pasó con, por ejemplo, Monkey Island, del que algún día hablaré, o bien los jugaba en versión consola, como es el caso que nos ocupa, este maravilloso Lemmings. Disfruté Lemmings en Mega Drive, y como otros tantos juegos de puzzle, gestión o estrategia, lo hice en casa de mi primo Liche, que ya veréis que será un habitual de estos vídeos. Desde el principio, la mecánica de este juego nos cautivó. Teníamos que llevar a estas simpáticas criaturas desde el punto A hasta el punto B. Para salvar los obstáculos que encontraríamos en el camino, los Lemmings tenían diferentes habilidades, como cavar túneles, hacer agujeros en el suelo, planear con un paraguas, construir escaleras, frenar a otros compañeros, etcétera, etcétera. Un planteamiento la mar de atractivo, ¿no? Pero estos bichejos de pelo verde tenían un punto flaco. Eran demasiado adorables. Me explico. A veces, para poder llegar a la salida de un nivel, era necesario, repito, necesario, deshacerse de uno o varios de nuestros amiguitos. Para ello había que utilizar una habilidad, la autodestrucción. Sí, bueno, como lo veis, los Lemmings, que por ejemplo bloqueaban el paso a sus compañeros, llegaba un momento en que eran inservibles, y además su acción no se podía deshacer. Así que les aplicábamos la autodestrucción, que consistía en una agónica cuenta atrás que, al llegar a cero, culminaba con un adorable "oh-oh" de nuestro Lemming antes de saltar en 1000 pedazos. Si es que eran cookies hasta en el último momento. Un juego que creo que ha envejecido genial, y sigue siendo muy jugable y presentando retos interesantes incluso a día de hoy.
La verdad es que nunca he sido un apasionado de los juegos de conducción, pero en el verano de 1998 me interesé por el género. Acababa de salir a la venta el primer Colin McRae para PlayStation y me llamó enseguida la atención. Llamé a un amigo para que me acompañase a por él, y cuando nos encontramos me dijo: ¿y por qué no compras mejor Gran Turismo? Como he dicho, no estaba al día del tema de juegos de conducción, pero bastó con que me enumerase algunas de sus características para decantarme por la joya de Polyphony Digital. Más de 150 coches de 10 marcas diferentes, circuitos reales, repeticiones de las carreras alucinantes que parecían sacadas directamente de una retransmisión de televisión. Vamos, algo nunca antes visto. Mejor fue cuando empecé a jugarlo, encontrarme con los carnets de conducir, que eran una suerte de minijuegos que, aunque al principio no me terminaron de convencer, yo quería carreras de coches, no pruebas de habilidad, terminaron enganchándome. Más adelante descubrí que podía mejorar los coches, tanto sus capacidades técnicas como su aspecto exterior. Pensad que aún no existían los Need for Speed Underground, ni la fiebre por el tuning a raíz de la película Todo Gas, así que esto me pareció alucinante. Aún recuerdo con cariño mi Mitsubishi GTO del 95, que compré de segunda mano muy baratito y mejoré pieza a pieza hasta convertirlo en una máquina de ganar torneos. Hemos tenido muchas entregas de Gran Turismo a posteriori, pero ninguno de ellos me ha hecho disfrutar tanto como esta, la primera, la original. Se suele decir que todos tenemos un Mario Kart preferido, y que suele ser el primero que jugamos, claro. En mi caso, mi primer Mario Kart fue este, el de Nintendo 64. Y si bien no creo que sea el mejor, es el que me trae mejores recuerdos. En la época de los 16 bits yo era del bando de Sega, y ferviente defensor a capa y espada de mi Mega Drive, así que la primera vez que jugué a Mario Kart 64 me pilló de sopetón. Ya había visto el de Super Nintendo en vídeos y tal, pero la sensación de manejar el kart de Mario y compañía no la sentí hasta este título. ¿Y qué título? ¡Qué gráficos más alucinantes! ¡Qué personajes tan carismáticos! ¡Qué circuitos tan coloridos! En definitiva, ¡qué juego más divertido! Bueno, de hecho era un juego tan redondo que a partir de entonces todos los Mario Kart lo han tomado como plantilla, simplemente mejorando algunas cosas aquí y allá. Como con muchos juegos de Nintendo 64, tengo un grato recuerdo del modo multijugador. A pantalla partida, claro. Pocas risas habremos echado mis amigos y yo a los mandos de nuestros karts. Por cierto, desde este título, siempre, y cuando digo siempre es siempre, elijo a Yoshi o a Toad. ¿Es sensación mía o son los más rápidos de todos? Tengo que destacar un circuito del juego, y este es la senda arcoiris. ¡Qué pesadilla! La de intentos que me costó aprender a la perfección la trazada de cada curva. Repito, Mario Kart 64 es al que más cariño tengo de toda la saga, pero no me parece el mejor. De ese ya hablaremos otro día. La Nochevieja de 2006 siempre la recordaré como la Nochevieja en la que me enamoré de Guitar Hero. Estaba siendo una Nochevieja normal y corriente en casa de mi hermano cuando, poco después de comer las 12 uvas, pasada la cena familiar, aparecen sus vecinos por la puerta con una PlayStation 2, un juego y un par de guitarras de plástico. Quedé inmediatamente enamorado del juego. Conocía ya el concepto gracias a Guitar Freaks, un juego de PlayStation japonés que había visto en casa de un amigo, pero no fue hasta el Guitar Hero cuando sentí el poder del rock al jugar con su guitarra. Para mí el 50% o más del juego es la sensación, entre comillas, de estar tocando la canción, a pesar de estar realmente pulsando simplemente unos botones al ritmo. ¡Qué noche aquella! No sé si fue la música, que ya en el primer título era excepcional, la novedad o el hecho de que se me daba estupendamente bien. Aquí he de informar que toco la guitarra desde hace casi 20 años, lo cual ayuda bastante a la hora de jugar Guitar Hero, aunque sea simplemente por la agilidad de los dedos. No sé, pero la cosa es que me pasé toda la noche, y cuando digo toda la noche es toda, vimos amanecer, jugando sin parar a Guitar Hero. Lo dicho, al día siguiente fui a comprar el juego. Me enamoré. Y no solo del juego, me enamoré de toda la saga, que tristemente exprimirían hasta agotarla años después. Una de las mejores cosas que descubrí con Xbox 360 fue el mercado de videojuegos digitales, o sea, el Xbox Live Arcade y sus títulos. Entre estos, uno de los que más disfruté fue este Trials HD. En su día me pareció una propuesta novedosa e interesante. Nunca había jugado a un juego de trial que yo recuerde, y su sistema de juego basado en manejar la posición del peso del motorista y la aceleración de la motocicleta me pareció perfecta para este tipo de juego. A simple vista puede que no lo parezca, pero el pique contra uno mismo que provocaba Trials HD era tremendo, y te veías en más de una ocasión corriendo contra tu fantasma durante horas y horas solo para mejorar tu tiempo en una ruta o para conseguir la copa de oro de esta ruta.
Además, el juego tenía un editor de carreras y era súper divertido ver las rutas creadas por la comunidad. A veces he de decir que eran imposibles de superar, otras veces eran tan espectaculares que resultaban mucho mejores que las del propio título. Una maravilla la comunidad que se creó en este juego. Recuerdo que hice un viaje con unos amigos en el que nos hizo un tiempo terrible, pero no nos importó, ya que teníamos Trials HD, teníamos pique para rato. Aún a día de hoy sigo jugando a Trials Frontier, su versión para móvil, pero no es lo mismo. Quizá por el control, quizá porque ya no es una novedad, no consigue que le coja tanto cariño como a este Trials HD. Este Fernando Martín Basket Master llegó a mis manos en un cassette grabado por algún amigo de mi hermano, junto a otros juegos. En la cinta creo recordar que también estaban Dustin y Emilio Butragueño, un par de juegos de los que hablaremos otro día. Pero este Fernando Martín tiene un hueco especial en mi memoria. El juego lleva el nombre de un jugador de baloncesto que, por mi edad en aquel momento, no me decía nada. Era un niño al que no le interesaba el deporte más allá del fútbol en el patio del colegio. Así que para mí, Fernando Martín, más allá de ser aquel jugador español pionero en la NBA, es el tipo del juego del Amstrad. El juego era muy simple, como la gran mayoría de la época. Jugabas un 1 contra 1 a cancha completa contra el propio Fernando Martín. Recuerdo ganar a la máquina, pero creo que utilizaba una trampa o algo así que le obligaba a hacer dobles o me hacía falta, no recuerdo bien. Pero hay dos cosas que hacen grande a este juego, o al menos para mí. Los piques contra mi hermano, en los que siempre perdía, las cosas como son. Mi hermano es 5 años mayor que yo, entonces eso se notaba. Y las maravillosas repeticiones después de cada mate. Ojo a la espectacularidad del zoom, con qué poco nos conformábamos antes, ¿eh? Hace un par de años lo retomé para recordarlo, y fui incapaz de vencer a Fernando Martín. ¡Qué dificultad! ¿Cómo leñe seguía el truco con el que ganaba yo cuando era niño? No lo sé. A pesar de que este juego de Capcom es de 1993, yo lo disfruté justo 20 años después, en 2013, en una serie de gameplays que podéis ver en este mismo canal. ¡Toma spam! Capcom lo hizo bien, muy bien con esta versión de Final Fight para la 8 bits de Nintendo. Quizás experimentaron con aquella versión incompleta para Super Nintendo y decidieron, en lugar de intentar portar tal cual su clásico juego de tortas, cosa que seguro que iba a salir mal, pero seguro que iba a salir mal, hacer una versión diferente, con personajes caricaturizados y un sistema de juego distinto, ya que según avanzamos en la historia, vamos subiendo niveles, y estos nos dan más vida y más fuerza. Una vez que lo jugué, automáticamente entró en mi top 10 de NES, y es posiblemente el mejor beat'em up para esta consola, y todo gracias a adaptar una idea a las capacidades técnicas que ofrecía la máquina. Y qué música, siempre que he hecho una partida, me descubro a mí mismo canturreando alguna de sus tonadillas horas después. Siempre he tenido un altar a esta saga de peleas de Capcom, y este juego fue sin duda un genial, aunque tardío, descubrimiento. Bien hecho, Capcom. Bien hecho. Imaginad esto. Un grupo organizado de ninjas ha raptado al presidente de los Estados Unidos de América, Ronald Reagan, y para conseguir rescatarlo, mandan en su búsqueda a dos gamberros de barrio. Loco, ¿no? Pues esta es la historia de la que parte este beat'em up de Data East. Aunque en la época lo de menos eran las historias. Lo importante era darse mamporros con un protagonista chulesco que tenía que derrotar a nada más y nada menos ninjas de colores. ¿Se puede ser más ochentero? Los colores de cada ninja nos indicaban las diferentes habilidades de estos. Desaparecer con una bomba de humo, utilizar nunchakus, cuchillos... Incluso había una kunoichi, que para quien no lo sepa así es como se llama a las mujeres ninja, que nos atacaba con un sai. Una cosa que molaba y mucho de este juego era la posibilidad de quitar las armas a estos ninjas. Me encantaba utilizar el nunchaku, que hacía que la fase fuese poco más que un paseo. Los jefes eran la guinda del pastel, todos diferentes y cada uno más difícil de derrotar que el anterior, al menos para mí, yo de entonces. Por cierto, este juego estaba en el mismo bar que Altered Beast, el primer juego del que os he hablado hoy, aquel donde mi familia se reunía los sábados a la hora del vermú. La de juegos que habremos descubierto y la de partidas que habremos echado mi hermano y yo en esas ocasiones. Porque sí, este Bad Deuce vs Dragon Ninja, que qué nombre más épico, se disfrutaba mucho más a dobles. En mi caso, jugando con mi hermano. Un juegazo que sirve como cierre perfecto para el vídeo de hoy. Y por hoy poco más. Voy a ser sincero y os voy a decir que estoy editando con muchas ganas últimamente. Hacía tiempo que no me pasaba esto y todo es gracias a esta serie. Me encanta, espero que os esté gustando. Comentaros también que abajo tenéis mi cuenta de Twitter donde aviso de los directos y todas las cosas.
Y poco más, que ya sabéis que aquí seguimos. Hasta el próximo vídeo, chicos y chicas.